Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre cómo ha cambiado George Martin de opinión sobre uno de los personajes más importantes de la historia y qué va a pasar en su futuro. Y no es otro que Sansa Stark. Si pensamos en los mayores protagonistas de Canción de Hielo y Fuego, pues bueno, seguramente los tres primeros que me vienen a la cabeza están muy claros. Las tres cabezas de dragón. Jon Nieve, ya veremos si su nombre verdadero es Jon, tema seguramente para otro vídeo. Por supuesto Daenerys Targaryen, los dragones, Canción de Hielo y Fuego va un poco entre estos dos, y Tyrion Lannister, que es la tercera pata, que yo creo que es un Targaryen, tema también para otro vídeo, pero bueno. Y son los mayores protagonistas de la historia, ¿no? Los tres comparten unos orígenes muy particulares, los tres mueren sus madres cuando nacen, los tres, uno es un Targaryen seguro, el otro también es un Targaryen seguro, y Tyrion es una teoría interesante, están relacionados con los dragones quizás, tienen una historia familiar muy peculiar, muy comprometida, son los personajes con más capítulos desde el punto de vista en las novelas, bueno, ninguno de los tres tuvo capítulos en Festín de Cuervos, curiosamente, en fin. En la serie pues son también seguramente las tres cabezas más visibles de la serie Juego de Tronos, ¿no? Ya digo, pero si después los tres grandes, las tres cabezas de dragón, nos ponemos a pensar en personajes fundamentales, claves de Canción del Hielo y Fuego de Juego de Tronos, pues nos tiene que ir a la cabeza 4 o 5 nombres. Si ponemos el tema literario, si nos fijamos un poco más en la obra que en la serie, habría que meter a Bran Stark. Bran Stark es un personaje clave, muy infravalorado, porque es un niño, pero no es casualidad que el primer capítulo de toda la saga sea Bran Stark. Y para muchos, y eso lo hemos hablado en otros vídeos y en muchos podcasts y artículos, es probable que el último capítulo también de Canción del Hielo y Fuego sea un capítulo desde el punto de vista de Bran Stark. Pero bueno, Bran Stark, que sería casi para incluso algunos lo meten como la tercera cabeza de dragón, el personaje más importante, para mí está detrás de los tres. Ya nos vienen dos parejas que están justo pues detrás de la cima donde están las tres cabezas de dragón. Que siguen por un lado los hermanos Lannister, Cersei y Jaime, que si os fijáis, para mí hay algo que les pone detrás de los otros dos que voy a defender ahora, y es que son personajes que no tienen punto de vista al inicio de las novelas. Son personajes que están en la cabeza y la mente más desde el principio, desde que diseña la historia. En la carta del 93, de la cual vamos a hablar muchísimo hoy, Cersei y Jaime son personajes fundamentales y claves en la historia, pero no es casualidad que los protagonistas mayores de la historia, que son aquellos que tienen capítulos de punto de vista ya desde Juego de Tronos y lo tienen durante todas las novelas, salvo su muerte, Ned Stark, Catelyn Stark, veremos si Jon Nieve tiene una pausa en el futuro. Ni Cersei ni Jaime tienen capítulos entonces. Jaime gana punto de vista en el tercer libro, que es tarde, en Tormenta de Espadas, tampoco lo tiene en Choque de Reyes. Y Cersei lo gana en el cuarto libro. Cersei no tiene unos puntos de vista hasta Festín de Cuervos, y yo creo que Martin lo hace porque no tiene más remedio. Necesita un punto de vista en Desembarco del Rey. Ninguno de los personajes que está ahí yo creo que le convence demasiado, tiene el impacto, la brutalidad de lo enorme personaje de Cersei Lannister, evidentemente es un personaje con muchísimos, o sea, que tiene algunos problemas mentales, que tiene una vida muy peculiar, que no es un genio tampoco a nivel político, militar, financiero. Creo que es un personaje tremendamente divertido, que es más complejo de lo que parece y que es maravilloso, ¿no? Ya digo, Cersei está Festín de Cuervo y no tiene punto de vista. ¿Quién sí tiene punto de vista ya desde Juego de Tronos? Con no demasiados capítulos también hay que decirlo, pero bueno, ¿quién son ya protagonistas desde la historia? Pues para mí los que coloco en el quinto y sexto lugar como personajes más importantes de Canción del Hielo y Fuego y, bueno, por extensión también Juego de Tronos, que son las hermanas Stark. Arya Stark y Sansa Stark, para mí ya digo, son en el top 6 de personajes, van antes que Cersei y Jaime, van después de Bran por lo que significa Bran, porque Bran es la magia, que no son dragones, porque Bran es, como he dicho, el primer capítulo de la historia, porque la primera escena que se le ocurre a George Martin sobre Canción del Hielo y Fuego es una escena que tiene lugar en un capítulo que sería el primer capítulo de Juego de Tronos después del prólogo, que es un capítulo de Bran Stark, es decir, Bran es un poco especial o enchufado diferente, pero después de Bran, de las tres cabezas de dragón, yo coloco a Arya y a Sansa. Ya digo, inmediatamente después yo colocaría a Jaime y Cersei, seguramente, pero me refiero que para mí Arya y Sansa son personajes justamente claves y fundamentales, y el mundo, la historia de Canción de Hielo y Fuego gira en torno a estos 5 o 6 personajes con Bran, ¿no? Con Jaime y Cersei también, pero para mí, insisto, Arya y Sansa son claves las dos de la historia. Y este vídeo, tras el rollo que os he contado, estos 4 minutos sobre por qué es tan importante Arya y Sansa y por qué Martin siempre ha destacado tanto, es porque es muy curioso, porque Martin ha cambiado muchísima opinión sobre Sansa Stark. Vamos a hablar de la carta del 93 de George Martin, de la cual haremos referencia muchas veces en este vídeo, porque es como
nuestra primera referencia sobre lo que originalmente pensó Martin de la historia. ¿Qué dice la carta sobre Sansa Stark? Pues la carta sobre Sansa Stark dice que Sansa Stark es la idea original de Martin, 1993, cuando está vendiendo la novela. Juego de Tronos se publica en 1996, no mucho más tarde. Es decir, o sea, Martin cambió de opinión muy al final sobre Sansa Stark. Y eso también se notará en la primera novela en Juego de Tronos, pero que en la primera novela en Juego de Tronos vemos restos de esta primera Sansa. Pero bueno, lo hablaremos un poco más adelante, un poquito más. Antes voy a decir, ¿qué dice la carta original sobre Sansa Stark? Básicamente dice que Sansa es la traidora de los Stark. Cada bando en esta guerra de las dos rosas, los nuevos York Lancaster son Stark y Lannister. La familia Lannister tiene un traidor, que es Tyrion, que por amor a Arya, cosas de la carta del 93, como dije en su día, que bien que esto no ha pasado, o sea, muy creepy, muy creepy, pues Tyrion traiciona a los Lannister porque se enamora de Arya y entra en un triángulo amoroso con Jon Nieve, en fin, cosas de la carta del 93, que por fortuna Martin ha cambiado de opinión, y Sansa es la traidora de los Stark. En la carta original de 1993, Sansa traiciona a la familia Stark porque está enamorada de Joffrey, se casa con Joffrey, tiene hijos con Joffrey y finalmente muere. Pero Sansa es una traidora a los Stark. Y uno puede pensar, bueno, igual Martin pensó que Sansa era una traidora en el 93 y va a mantener esa traición en el futuro. Pues diría que no. Diría que no, porque además de la carta del 93 se han mantenido algunas cosas, pero otras han cambiado. Si otros elementos de la carta han cambiado, ¿por qué no va a cambiar también la historia de Sansa Stark? Y de hecho, lo que voy a defender en este vídeo es cómo Martin ha cambiado radicalmente postura respecto a Sansa Stark. Porque, por ejemplo, también Jaime Lannister, el personaje Jaime Lannister que conocemos nosotros, es un Jaime Lannister distinto a de esta carta del 93. La carta del 93 se nos presenta un Jaime Lannister que incluso llega a ser rey de Poniente. Un Jaime Lannister que, de hecho, va matando a la gente. Se dice, mata a la gente que está en la línea sucesoria entre él y el trono para llegar a él a ser rey. El Jaime Lannister que conocemos nosotros de Canción del Fuego y un poco, que de Juego de Tronos es un poco así, pese a que Nicolás Coster-Waldau es un gran actor, no tiene ningún tipo de ambición política, ni de ser rey, ni nada. Él es un gran luchador, no es una persona tampoco extremadamente inteligente ni hábilmente desde el punto de vista política. Pero no tiene esos deseos de sentarse en el trono, de matar a quien sea, de que eso lo tiene más su hermana, esos deseos de ambición, de poder, de estar en el trono de hierro. Él no es así. Entonces, el personaje de Jaime ha cambiado respecto al carta 93. El personaje de Sansa ha cambiado muchísimo. Sansa no ha traicionado a los Stark en ningún momento. Yo creo que quede esto muy claro. Sansa es una Stark que vive una evolución diferente. Es sin duda la Stark menos Stark de todos. Si a veces decimos que Ned Stark no es demasiado Stark, sino que es Arryn, pero nos referimos a que fue criado por Jon Arryn, que es un poco más caballeroso, más pendiente del tema del honor, mientras que el Stark original es un Stark salvaje, es un Rickon Stark, es un Brandon Stark. Rickard o Rickon. Rickon vive un poco de Rickard, de cierta manera, pero bueno, ese Stark guerrero, luchador, fiero. No, tampoco imaginemos un berserker vikingo, ¿no? Pero sí un carácter que no es el carácter del lobo tímido, que es el que es Ned Stark, ¿no? Que también llega a ser señor de los Stark, pues, es decir, por accidente. Él no pensaba que iba a ser el señor de los Stark, ni señor de Invernalia, ni guardián del norte. Pensé que viviría a la sombra de su hermano, pero la rebelión de Robert sucedió y pasó lo que tuvo que pasar. En fin, entonces decimos, Ned Stark no es un Stark por su crianza a Arryn. Sansa no es un Stark, pero porque ha cogido unos rasgos que la hacen totalmente única y diferente de otros Stark. Sansa Stark es una persona que ha estado durante, voy a decir, muchos años, realmente técnicamente efectos de la historia son 2 años y algo, pero que ha estado en Desembarco del Rey, criándose en ese nido de víboras, aprendiendo, queriendo y sin querer, de las dos maneras, de Cersei Lannister, de Margaery Tyrell y por supuesto de Meñique, que es su gran maestro. Si el gran maestro de por decirlo así, cada uno de los niños Stark, obvio a Rickon y quito a Jon, cuando hablo de niños Stark me refiero principalmente a Bran, Sansa y Arya. Bran Stark tiene, evidentemente, su maestro es el Cuervo de Tres Ojos, Brynden Ríos, maravilloso. Arya tiene una serie de maestros diferentes, no se queda con uno, tiene primero a Syrio Forel, pasará luego a Jaqen. En el Templo Dios de Muchos Rostros, pues diríamos que el hombre bondadoso es su maestro. Sansa sí que ha tenido varios maestros, pero sí hay un maestro que ha sido constante durante todo el tiempo, igual que el maestro de Bran ha sido constante siendo el Cuervo de Tres Ojos. Jojen la ha ayudado, efectivamente, Mira quizás, pero su maestro todo el rato es el Cuervo de Tres Ojos, es Brynden. El maestro de Sansa, desde que llega a Desembarco del Rey y se ve desligada de su padre, es Meñique, es Petyr Baelys, que tiene una relación con ella, pues bastante peculiar y también bastante turbia, la verdad. Sansa, por tanto, es un producto de Meñique.
es un producto de sus circunstancias, es un producto de su crianza. Ella ha sido seguramente la hija más cercana a Catelyn, en la forma de ser. Catelyn tiene una gran mente política, de importancia por la familia, de importancia por el bien de su casa, pero también más hábil en las estrategias políticas que Ned Stark. Desde luego, Ned Stark no es que fuera un mal político, Ned Stark era un buen político para la política que se aplica en el norte, que es muy diferente a la política que se aplica en el sur. Y vamos, en Desembarco del Rey, que como decimos siempre, Ned Stark ya con una partida ya empezada y el tipo le ponen un tablero con las mesas ya colocadas y que hay un jaque al rey. El tipo intenta salvar los muebles lo que puede, pero la partida, honestamente, Ned Stark tenía muy poco margen de maniobra para cambiar las cosas porque, insisto, el juego ya había empezado sin él y él llega demasiado tarde. Catelyn, como digo, tiene más habilidad política y Sansa un poco recoge ese legado de su madre, ¿no? Incluso también físicamente se parece más a Catelyn que a Ned Stark, igual que Arya más parecía a Ned. Arya realmente más parecía a Lyanna, pero bueno, físicamente por eso viene las famosas descripciones, ¿no? Entonces, Sansa recoge la influencia de su madre, recoge totalmente la influencia de Meñique, pero luego ella también es un poco independiente, ¿no? Vemos como la trama en Desembarco del Rey, sí, se apoya mucho en Meñique para escapar y demás, pero también tiene sus pensamientos propios, tiene sus reuniones con la Reina de las Espinas, sus reuniones con Margaery. Cuando está en el Valle no trabaja solamente para Meñique, o no solamente adopta el papel de la hija sobrina de Meñique según serie, libros de Alain Piedra. En los libros también Sansa en el Valle toma sus propias decisiones, se reúne en los libros con Mía Piedra. Ya veremos, vamos a hablar un poco de cómo va a ser toda su trama con Harry el Heredero. No es un títere. Sansa empezó siendo un peón del Juego de Tronos, el peón por excelencia, manipulado por Cersei Lannister, por Joffrey, incluso por su padre a cierta manera, y a día de hoy no diría que es una jugadora aún, pero está muy cerca de cambiarse las tornas y cambiarse el puesto de la partida, porque desde luego ya no es un peón, ahora mismo es casi más una reina que un alfil, y dentro de poco no va a ser una reina que se mueva a voluntad por todo el tablero con un enorme poder, sino que obviamente va a ser quien controle las piezas. Y va a ser muy importante para el futuro. ¿Por qué digo que George Martin ha cambiado de opinión sobre Sansa y básicamente su historia no va a tener nada que ver con la dicha? Primero porque a estas alturas de la historia para nada contemplo una traición de Sansa a la familia Stark. Dicen, bueno, es que igual no ha traicionado Sansa a los Stark todavía, pero lo hará más adelante, como en la carta original Sansa traiciona a los Stark. No. A estas alturas de la historia no tendría ningún sentido ni narrativo ni temático, no tendría ningún tipo de coherencia que Sansa de repente dijera: voy a destruir Invernalia, me voy a aliar con los Lannister, voy a poner algo, mi orgullo personal o mis intereses personales por tener hijos con el rey o por ser reina por encima de mi casa. A día de hoy Sansa es una Stark, creo que la imagen del castillo de nieve de Invernalia de Tormenta de Espadas es tremendamente meridiano, sus pensamientos en Festín de Cuerpos van siempre de nuevo hacia su casa. Capítulo de Vientos de Invierno de Alain, no vamos a tocarlo, pero Sansa es una Stark, de arriba abajo, y Sansa su objetivo va a ser siempre proteger o hacer lo mejor para la casa Stark, así que de verdad descarto completamente cualquier posible traición. Futuro de Sansa Stark. Bueno, futuro de Sansa Stark. En Festín de Cuervos se nos deja en el valle un poco Sansa colgando, sin saber qué va a suceder al principio con ella. El capítulo Vientos de Invierno de Sansa, que pondré en la descripción, es un capítulo muy bueno, hace avanzar la trama, pero tampoco nos da enormes pistas del futuro, sobre todo a medio y largo plazo. De lo que va a pasar a corto plazo en el valle sí, ya digo, no voy a hacer muchos spoilers, solo diré que hay un cierto torneo que se va a tener lugar en el valle en poco tiempo, en el cual estará presente pues la flora y la nota del valle, más o menos, aparte de elementos muy interesantes como los Cobre, como Harry el Heredero, como ciertos señores del valle, los recusadores que no están muy a favor de Meñique, los Kettelak, por ejemplo, que trabajan para Meñique, tenemos al ratón loco, que está también por ahí metido, que puede liarla bastante. En fin, hay una serie de personajes que van a converger en el valle. Por el momento es un asunto bastante local. No, de momento, por lo que vemos, y te digo, no entra en spoilers del capítulo de Alain, no han llegado elementos muchos externos al valle, norteños como podían ser Stark o Bolton, sureños como un enviado Lannister del dominio, un enviado del supuesto Aegon, yo que sé, Greyjoy no tiene ningún sentido, pero bueno, de Stannis tampoco tendría sentido, pero bueno, es decir, de momento la política del valle funciona de manera local. Pero evidentemente eso va a tener una importancia luego futuro en la historia. El valle no puede permanecer al margen de lo que está sucediendo durante más tiempo. Meñique logró paralizar el asunto porque tenía a Lysa bajo control, pero en el momento en que desaparece Lysa,
Sansa Stark gana mucho más relevancia. Sansa Stark va a pasar en los libros, como ha pasado en la serie, de que Sansa Stark será clave para acabar con Meñique. Ya veremos si de esa manera, con un pacto entre los Stark, que Bran hace su parte, Arya le ejecuta y Sansa es quien da la orden. No sé si tengo dudas si en las novelas veremos un final de Meñique así, pero igualmente estamos seguros de que Meñique va a caer por obra directa de Sansa Stark, y que la obsesión de Meñique con Sansa al final será lo que provoque su caída, porque efectivamente Sansa, si no es consciente ya, dentro de poco será consciente de todo el enorme mal y enorme daño que ha hecho Meñique a su casa, a los Stark. Repito, Sansa es un Stark, Sansa no va a ser una teoría de los Stark, y Sansa de hecho diría que es la mayor esperanza de los Stark para el futuro, porque Jon Nieve, aunque se ha elegido reina del norte, pues su guerra es otra, su guerra no es Invernalia, su guerra la batalla por el amanecer. Hay quien incluso diría que su guerra es por el trono de hierro, por ser rey de Poniente. Yo no le veo con ninguna ambición política, pero bueno, pero quien se ocupa de Invernalia es Sansa. Ni Bran tiene madera a ser señor de Invernalia, ni mucho menos Arya. Y Rickon pues es muy joven y si alguna vez llegara a ser señor de Invernalia sería porque han muerto muchos y es un poco como un títere, ¿no? Sansa es el prototipo de Queen in the North, de Reina del Norte, de Lady por excelencia, gestora, gobernante, inteligente, maniobras políticas para liderar el norte, porque además ella lo conoce muy bien, ¿no? Entonces, volviendo al tema. ¿Por qué Martin cambió de opinión sobre Sansa Stark? Pues me parece muy interesante. Yo creo que yo creo que está conectado la muerte de Catelyn, que no es igual en la carta del 93 como la que vimos en Canción del Fuego y en Juego de Tronos, con el desarrollo de Sansa. La trama original, Catelyn Stark huye al norte, llega a ir hasta donde los otros, y Catelyn Stark no muere en la boda roja, sino que muere por un ataque de los otros. Imaginemos como el tema en la escena del puño de los primeros hombres o algo así, pues ahí están Sansa y Arya refugiados de la guerra contra los Lannister o lo que sea, y en el norte mueren en pasto de los otros. Es decir, Catelyn muere sin que muera por política. Catelyn muere por magia, por los otros. En el momento en que a Catelyn le metemos toda la trama política de la boda roja, de la traición de los Freys, de los Bolton, etc., pues yo creo que Martin decidió, oye, vamos a meter más política en la historia. Y me falta un Stark político. Si vamos a meter política en la historia para que los otros no acaben con todos, necesitamos un Stark que sea nuestro Stark, que sepa de ambiciones, de intrigas, de pactos entre casas. Robb es un rey luchador. Robb no es un político. Arya no ha sido diseñada así para ello. Rickon es muy pequeño. Jon Nieve está a otras cosas, como he dicho antes. Solo me queda Sansa. Si queremos que haya un bueno de la historia que sea un Stark, él siempre dice que en la historia los buenos son los Stark y los malos los Lannister. Tenemos como personajes muy políticos los Lannister, especialmente, bueno, Cersei y Tyrion. Jaime no es un personaje político, pero Tyrion es de los malos, por decirlo así, desde los Lannister, aunque sea el Lannister que a priori nos puede parecer más atractivo, interesante, que nos caiga mejor. Sabéis que a mí el personaje de Tyrion me genera muchas dudas, no me cae muy bien, no me parece fiable, ha hecho cosas malas en el pasado, etc. Sigue siendo un Lannister, esto ya temas muy particulares, pero bueno, la cosa es que necesitamos que haya una Stark, un Stark, en este caso solo queda Sansa posible, que si la historia gira hacia la parte política y no solamente o sea, si la historia sigue siendo Juego de Tronos y no solo Canción del Fuego, si no solamente va a haber zombies contra dragones, sino que además va a haber pactos entre casas, alianzas secretas, intrigas palaciegas, que yo creo que Martin, tengo la sensación de que él tenía una historia original que era mucho más fantasía, y creo que a los editores les dice, pues oye, la fantasía está guay, que vengan ahí con los Rakis está bien, pero me gusta mucho lo que me estás contando de Juego de Tronos, de cómo los Stark luchan contra los Lannister, intrigas políticas. Yo tengo la sensación de que o a él o a sus editores les gustó mucho esa parte y hicieron desarrollarla mucho más. Entonces, la historia tiene mucho más política de la que tenía originalmente su idea. Insisto, la primera imagen que tiene Martin en su cabeza son unos lobos wargos que tiene un nuevo wargo muerto que da luz a unos cachorros. Los cachorros cada uno está asignado a un Stark. Ahí hay casi una cosa mágica, ¿no? O sea, esa conexión. Los lobos wargos no son lobos normales, tienen un componente mágico. O sea, la primera idea de Martin es hacer una historia más fantástica que política. Y de hecho la historia se llama Canción del Fuego. Pero Martin poco a poco le va metiendo política, le va metiendo intriga y rediseña a Sansa. Y convierte a Sansa en lo que es ahora, ¿no? Un personaje tremendamente inteligente, atractivo, político, y que va a marcar la diferencia y va a ser clave en el futuro de la historia. Yo, ¿qué futuro le veo a Sansa? Pues bueno, yo creo que un poco lo que hemos comentado hasta ahora y que hemos visto de cierta manera en Juego de Tronos. Una Sansa que volverá al norte, que ayudará al norte en sus problemas porque ella es una Stark. Una Sansa que podría llegar a controlar
veremos tanto el norte como el valle como las tierras de los ríos, porque por herencia el valle sería suyo, por tema de se casa con Harry el heredero, etcétera, por ejemplo. En las tierras de los ríos el pez negro no tiene hijos, Edmure puede que los tenga, pero ahora mismo es prisionero de los Lannister y no sabemos cuál va a ser su futuro. El siguiente, si nos ponemos en la sucesoria, pues serían los Stark, porque Catelyn Tully se casó con Ned Stark. Bran asumimos que no entra en estos juegos sucesorios porque está más allá del muro y tampoco tiene ningún tipo de cosa política. Rickon podría ser también desechado de la historia, pues igual le llegaría a Sansa también de alguna manera, como digo, un poco retorcida, el trono, por decirlo así, de Aguas Dulces. En la gobernancia de las tierras de los ríos. Podría ser, ¿no? Entonces, ya digo, es un personaje que puede acabar con muchísimo poder en la historia si llega viva hasta el final. ¿Yo creo que Sansa va a llegar viva hasta el final? Pues yo diría que sí. Igual que la Sansa original moría como traidora a los Stark, creo que la Sansa nueva, no traidora, sino Sansa líder política de los Stark, va a vivir y va a vivir hasta el final y va a ser la lideresa del norte, por decirlo así, cuando termine la historia. ¿Podría ser que el líder en el norte sea Jon Nieve? Podría ser también. Pero Jon Nieve, primero, no tiene esas ambiciones políticas y segundo, habría que ver si termina la historia. A ver, la cosa de Jon Nieve, esto no tiene mucho que ver con el tema del vídeo, pero Jon Nieve ya ha muerto, entonces no creo que vuelva a morir. Entonces yo creo que Jon Nieve va a sobrevivir al final de la historia. Opción 1, sobrevive sentado en el trono de hierro. No quiere ser rey, así que Martin puede hacer la mítica de el que no quiere ser rey, el que no tiene ambición, realmente luego es un buen gobernante. Opción 2, que diga, mira, y se convierte en rey de Poniente al final de la historia, soy la canción de Leo y Fuego, no sería una cosa descabellada. Con Daenerys, sin Daenerys, eso ya es otro tema para otros debates. Y la opción 2 es que diga, mira, yo esto de ser rey no es lo mío, yo voy a acabar con este sistema de los 7 reinos porque no me gusta nada, no funciona bien y volvemos a que haya otros 7 reinos independientes o 8 reinos más bien. Ya lo he hablado en otros vídeos. El tema de que realmente 7 reinos no son 7, porque las Islas del Hierro y las Tierras del Río son reinos distintos, y a ver qué pasa con las Tierras de la Corona, etcétera. Que diga, mira, yo esto no es para mí, yo me vuelvo al norte y que cada reino se las apañe como quiera. Me parece complicado si hay un Targaryen vivo, como puede ser Daenerys, que acepte eso de quitar el poder central que tiene desembarco el rey y el trono de hierro. Pero bueno, un Jon vivo pues podría decidir eso y decir, pues mira, pues que vuelva a haber 7 reinos y yo me vuelvo al norte y soy reina del norte porque por algo me han elegido reina del norte. Un Jon Stark vivo casado con Daenerys Targaryen, pues igual sí que podría delegar el reinado del norte, por decirlo así, o la gobernanza del norte a Sansa Stark. Pues es un escenario que nos parece más plausible. Sansa es un personaje totalmente diferente al original. Vemos rastros de ese Sansa primero en Juego de Tronos, el primer capítulo de Sansa en Juego de Tronos. Sansa es muy tontorrona, el capítulo de cuando muere, ataca Nymeria a Joffrey, por su culpa luego mataron al hijo el carnicero y demás, a Mycen, etcétera, a Maika y bueno, y todo el tema de que Nymeria huye, tiene que matar a Dama, etcétera, que eso es un capítulo después. Pero el capítulo de Sansa es eso, Sansa está caminando con Joffrey, qué guapo es Joffrey, qué bueno es, aparece Arya se burla de Joffrey, etc. Y en el segundo capítulo de Sansa en Juego de Tronos ya vemos a Sansa un poco más, sigue teniendo esa idea de las canciones, de qué pena que muere este caballero en el torneo porque no cantarán canciones sobre él y tal, pero poco a poco vamos viendo que Sansa va madurando y va creciendo. Y no es la misma Sansa niña de 12 años, insisto, no se debe juzgar duramente a Sansa porque tiene 12 años en la historia. Y va evolucionando y va cambiando. Y como Sansa ha cambiado, pues también el destino de Sansa cambiará. Ya digo, mi escenario de Sansa a corto medio plazo de aquí al final de la historia sería eso. Sansa en el valle, Sansa logra tener el poder en el valle, no sé si matando ya a Meñique o si no a largo plazo, pero logra siendo señora del valle, la tía que más manda en el valle, la tía que controla el valle, acudirá al norte, verá que Jon es rey o estará testigo en el momento en que Jon es rey, lo aceptará de mayor o menor grado. Y creo que como en la serie al final puede ser una cosa parecida. Jon eventualmente tiene que luchar contra los otros. Sansa no es una luchadora, lo siento mucho, tiene enormes cualidades, pero no es una guerrera. Cada persona tiene su rol, entonces pues alguien tiene que gestionar las cosas mientras otros están pegando espadazos, que es, iba a decir, igual de importante, porque si pegas espadazos pero al llegar a casa no hay comida, ni suministros, ni la gente está muriéndose de hambre, pues no te sirve nada matar a los otros porque se van a morir de frío o de que no están puesta la gente donde debería. Así que la labor de Sansa sería vital también, ¿no?
Y eso, mientras otros estén pegándose contra los otros, pues ella estará gestionando lo que pueda y cuando termine la guerra, pues será la, que digo yo siempre, pues reina en el norte o señora en el norte, salvo el escenario que he dicho de que Jon llega al final de la historia y una vez digo al final de la historia diga, mira, yo dejo los tronos, dejo el trono, me vuelvo al norte y a ejercer ahí como rey. Me parece un escenario plausible el que digo. ¿Por qué Martín cambió de opinión? Ya lo he dicho antes, porque metió política en la historia. ¿Qué va a pasar con Sansa en el futuro? En los libros, pues muy parecido a la serie. Espero que no decepcione a nadie, pero es realmente lo que pienso. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por ver los vídeos, mil gracias por darle a me gusta en los vídeos, es importante, muchísimas gracias por compartirlo, un montón de comentarios, como siempre los agradezco muchísimo, el de la semana pasada hubo 100 y pico, el anterior también, bueno, hay un número loquísimo de comentarios, este vídeo es mucho más de teoría mía que de análisis puro, pero bueno, pero creo que ha podido quedar bien, vuelvo a hacer publicidad el podcast 200, ya queda menos, tenemos ya creo que en torno a 200 apuntados ya, va a ser una cosa loquísima. Repito, para la gente de América que no puede venir, pues me da mucha pena, pero si hacéis lo que podéis, pues intentaremos ir allí a América cuando nos invitéis. Y de verdad, como siempre, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos próximamente. Adiós.